19:02, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Y ahora nos vamos a Alemania, donde hay incertidumbre, hay una crisis política, hay un colapso en el gobierno alemán desde hace algunos días. Esto se viene a dar justo después de que gana las elecciones Donald Trump en Estados Unidos. Pocas horas después, o sea, más allá de la diferencia horaria, una reunión, ¿no es cierto?, que se produce entre Olaf Scholz, el canciller alemán del Partido Socialdemócrata, con el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, quien forma parte del Partido Democrático Libre. Es un partido básicamente de ideología liberal, de centro-centro-derecha, donde hay una pelea interna dentro de estos dos partidos que forman una coalición, ¿no es cierto?, junto con los verdes. Se lo llama el partido del semáforo porque los verdes son el verde, el amarillo los liberales y el rojo los socialdemócratas. Acá se da una discusión donde justamente tiene que ver, hay una conexión con lo que está pasando en Estados Unidos, porque Olaf Scholz luego en esa misma reunión pide la renuncia de este ministro de Finanzas por desacuerdos entre sí respecto a la economía y cómo llevar adelante los próximos meses y lo que tiene que ver a nivel internacional. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, el presidente de Alemania es el que recibe la renuncia de Lindner, quien no forma más parte del gobierno. La coalición se resquebraja. Esta coalición, que viene desde el año 2021, ahora está fracturada, por lo tanto no hay una mayoría de coalición justamente en el Parlamento, en el Bundestag en Alemania, por lo cual se toma la decisión ahora de que en enero se realice el día 15 de enero un voto de confianza por parte del gobierno alemán, en este caso para terminar, ¿no es cierto?, de confirmar que la coalición queda destruida, queda rota. Por lo tanto se llama 60 días después, como dice la Constitución, a elecciones en Alemania y se define así cuál va a ser el nuevo, digamos, la nueva conformación del Parlamento y qué alianza se puede llegar a tejer para poder gobernar Alemania. Eso va a ser realmente muy, muy complicado lo que va a pasar en Alemania en marzo en esas elecciones. Porque por la cuestión de los partidos políticos y la polarización que existe entre varios de ellos, eso lo voy a dejar para otro momento, pero las elecciones en Alemania se adelantan 6 meses de septiembre, ahora pasan a marzo, a mediados de marzo aproximadamente, justo antes de la primavera en el hemisferio norte. Sale Olaf Scholz a decir cuáles son las razones por las que se rompe la coalición. Bueno, ya venían mal desde hace algún tiempo. Olaf Scholz dice que Christian Lindner traicionó varias veces, esto lo dice en el discurso que dio el día miércoles, la confianza de él. Y claro, Alemania se encuentra en una crisis, se está inmersa en una crisis, en una recesión que está además comprometida con otras cuestiones como la guerra de Ucrania. Entonces Olaf Scholz dice lo que estaban en desacuerdo es en la forma en que iban a obtener el dinero que necesitaban para el presupuesto 2025. Y esto se viene a complicar aún más en Alemania por el máximo tribunal, que sería la Corte Suprema, quien declaró el año pasado, falló en contra del gobierno alemán, porque el gobierno alemán quería utilizar esta coalición 60.000 millones de euros que eran destinados para una crisis que se había declarado anteriormente, la crisis de la pandemia. Estos 60.000 millones de euros quedaron sin utilizar. Entonces ellos lo que querían utilizar, era para la transición energética en Alemania, para la transición a las energías verdes, principalmente lo que refiere a la energía eólica y la energía solar. Esto es una de las grandes necesidades, dice Olaf Scholz, para no quedar retrasados respecto al adelanto que tiene China y Estados Unidos, y Alemania no quiere quedarse atrás en ese sentido. Por lo tanto, lo que está buscando no solamente es eso, sino que además necesita un presupuesto más amplio, porque lo que quiere hacer es subsidiar la energía. La energía en Europa está teniendo un costo cada vez más alto, y todo esto tiene que ver sobre todo la guerra de Ucrania y Rusia, entre otros problemas, y quiere hacer más baratos los costos energéticos para limitar justamente las tarifas para las empresas y reforzar la producción alemana, que está en caída, está en una situación bastante problemática, similar a lo que fue la crisis de 2009. Después, por otro lado, lo que quiere hacer Scholz es aplicar medidas para proteger el empleo en la industria del automóvil. Fíjese que hace un tiempo ya, en septiembre se anunció por parte de algunas, como por ejemplo empresas como Volkswagen, anunciaron que iban a poder darse grandes cantidades de despidos. Miles de trabajadores podían quedar afuera. Incluso se habla de otras empresas, además como Audi, por ejemplo. Y esto está viendo afectado claramente, sobre todo lo que es la crisis del automóvil eléctrico, que no se está vendiendo en Alemania. Por lo tanto,
quiere aplicar medidas para evitar el desempleo. Además, esto quiere aumentar el apoyo a Ucrania, porque dice Olaf Scholz que al haber ganado las elecciones Donald Trump, esto lo dice en el discurso, él dice que Alemania tiene que asumir responsabilidades. Fíjense cómo Alemania está siendo esquilada, básicamente está siendo usurpada en el sentido de la cantidad de dinero que va a tener que poner en beneficio de Ucrania para sostenerla financiera y militarmente. Por lo tanto, dice que va a pasar un invierno difícil. Ucrania tenemos que ayudar nosotros los alemanes. Bueno, esto claro, lo que quiere hacer Olaf Scholz dice, y además de seguir manteniendo todo lo que tiene que ver con esta asistencia social, la seguridad social vinculada principalmente también a los refugiados, por ejemplo, tiene 1.200.000 refugiados ucranianos, además de que tiene una gran cantidad de uno de los países que más inmigrantes ilegales recibe, Alemania. Todo esto genera un gasto asombroso, monstruoso, podríamos decir. Por lo tanto, necesita ese dinero. ¿Qué es lo que plantea Scholz en ese sentido? Lo que planteaba básicamente ir a la Constitución Nacional, a la ley fundamental de Alemania, que establece en el artículo 115 una serie de medidas para poder derogar justamente estas medidas constitucionales, normativas, que lo que hacen es ponerle un freno, limitar el endeudamiento, algo como similar a lo que pasa en Estados Unidos, que aumentan el límite del techo, ¿no es cierto?, de la deuda. Bueno, acá quiere pasar realmente algo muy similar en ese sentido, idéntico, y por lo tanto necesita el voto del Bundestag, del Parlamento. Entonces, claro, el partido de la coalición de Alemania, en este caso, que es el Partido Democrático Libre, está en desacuerdo. El ministro de Finanzas estaba en desacuerdo en el aplicar, digamos, este financiamiento a través del endeudamiento. Porque, bueno, el endeudamiento significa pan para hoy, hambre para mañana, por más que haga esta demagogia constante de Olaf Scholz respecto a lo que es la asistencia y la seguridad social en relación, por ejemplo, a la queja de Olaf Scholz. Porque fíjense cuál es la contracara de esto, lo que decía Christian Lindner, que era, ¿cómo quería financiarse en este caso Lindner? A través de recortes de gastos. ¿A dónde quería ir? A la asistencia social. ¿A dónde quería recortar? Quería recortar pensiones, jubilaciones, y quería realizar un recorte en los impuestos a las grandes riquezas, a multimillonarios, para también favorecer la inversión. Esto también iba a afectar a la cuestión sanitaria, a lo que es el sistema de salud de Alemania. Por lo tanto, dice Olaf Scholz, estoy en desacuerdo en hacer esos recortes porque los jubilados tienen derecho a recibir lo que merecen después de haber trabajado durante toda su vida. Entonces, si bien en esa parte tiene razón, también él lo que quiere hacer es rifar el futuro de Alemania a través del endeudamiento, ¿no es cierto? Lo que genera inflación, lo que genera un montón de consecuencias negativas. Esto lo sabe Lindner, pero Lindner también está de acuerdo en que hay que seguir financiando la guerra de Ucrania. Están todos de acuerdo en que hay que financiar la guerra de Ucrania, excepto el partido AfD, me refiero solamente a esta coalición. Están de acuerdo en ello, y Lindner dice, no, la transición energética no la podemos llevar adelante en este momento, tenemos que aplazarla para más adelante. Entonces, la obsesión de Olaf Scholz es esa también, llevar adelante esa transición energética. Por lo tanto, es una crisis que ha generado y que ha incentivado a que se lleve a este cambio en el gobierno y a esta caída de esta coalición que gobierna desde el año 2021. Ahora se van a enfrentar a un problema aún mayor porque tienen que ver si la CDU, que son los cristianos demócratas, los famosos llamados los conservadores, que no lo son en realidad este partido. Por ejemplo, de allí surge von der Leyen, quien es la presidente del Parlamento Europeo, pero es un partido histórico en Alemania, quien lleva hasta ahora el porcentaje de mayor potencial cantidad de votos en lo que refiere a las próximas elecciones, con un 32% aproximadamente, mientras que ha venido en caída y en picada lo que son el Partido Verde, que ha tenido una crisis interna fuerte en el último tiempo, en las últimas semanas han renunciado a sus líderes, y tenemos también que, bueno, un potencial caudal de votos de un 10%, que ha caído de lo que ha sido aquel 15% que tenía hace 3 años, también ha caído un 10% en lo que es la socialdemocracia, en esta intención de voto de un 25 a un 15%. Por lo tanto, el que ha subido en ese sentido el caudal de votos es potencialmente el AfD, quien se encuentra ahora en unos 20 a 22%
de posibilidad de intención de voto. Esto va a generar una cuestión muy delicada en el Parlamento, porque hay un partido que también es cierto que formaba parte de la coalición, que es el partido, como les decía, el Partido Democrático Libre, quien no estaría alcanzando el 5%, que es la cláusula del 5% que se necesita en Alemania para poder formar parte del Parlamento, para evitar, ¿no es cierto?, que exista una gran gran cantidad de minorías, ¿no es cierto? Por eso se necesita, es como las PASO en Argentina, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto va a traer esas serias dificultades dentro de lo que va a ser la crisis política y de representación. Alemania lo que dice es, el partido Scholz lo que dice es que tiene que también además financiar internamente lo que es el gasto en defensa, es decir, una cantidad impresionante y alevosa de lo que es el gasto que está intentando, ¿no es cierto?, promover este partido, por supuesto el Partido Socialdemócrata a cargo de Scholz. Es incierto lo que puede llegar a pasar con el tema de la guerra de Ucrania, ya que se tiene que definir lo que diga Donald Trump, sobre todo apenas asuma. Va a haber un periodo de tiempo entre enero y marzo, donde ¿quién va a asumir este rol de mantener a Ucrania en esta situación, ¿no es cierto?, de resistir? Es muy difícil la situación de Alemania en general, sobre todo la económica. ¿Cómo va a salir de esto? Yo no me animo ni siquiera a hacer una proyección, porque es muy, muy crítica, tanto en lo que es la economía, la política y la parte social. Puede caldearse los ánimos en los próximos tiempos, sobre todo ahora que viene el invierno. El aumento en el costo de los costos energéticos también puede llevar a una crisis aún mayor en esta coalición de gobierno. Olaf Scholz está fuera prácticamente del gobierno. Hay quienes dicen que esto se debe acelerar, lo dice el AfD, que el AfD, bueno, es el único partido, la única opción razonable y sana que puede obtener Alemania, que sería Alemania para los alemanes, como Estados Unidos, como Donald Trump para Estados Unidos, para los estadounidenses. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta crisis en las próximas semanas seguramente. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.